se me ocurrió esta presentación, que yo creo que fue en la playa en pleno mes de agosto. En aquel momento tengo que confesar que dije, ¿qué idea más buena para una presentación para las jornadas del CCN y del Mando Conjunto de Ciberdefensa? Entonces la preparé con mucha ilusión, me fue gustando mucho lo que iba saliendo, pero ahora que la tengo que presentar delante de vosotros, permitís que os tutee, pues ahora ya no la veo tan buena. Pero bueno, voy a tratar de conseguir que no se note. Bueno, este soy yo. El hacerse viejo es lo que tiene, que uno tiene pues al final un currículum que aunque lo resuma pues queda grande, ¿no? Yo he sido un oficial de la Armada toda mi vida, muy enfocado a los barcos, a las operaciones navales, hasta que en el año 2013 pues acabé casi de rebote como jefe de operaciones de una unidad que se acababa de crear, que era el Mando Conjunto de Ciberdefensa, en la que básicamente me encontré con un papel en blanco que tenía que escribir. Entonces, a partir de ahí tuvimos que desarrollar por primera vez capacidades militares para las operaciones en el ciberespacio. Y bueno, la parte defensiva, aquello se parecía mucho a ciberseguridad, pero la parte de obtención de inteligencia o de operaciones ofensivas no había nadie en quien apoyarse ni quien nos ayudara. Entonces tuvimos que utilizar mucho nuestro propio ingenio y nuestras propias capacidades. Bueno, en el Mando Conjunto de Ciberdefensa y del Ciberespacio fui jefe de operaciones, posteriormente jefe de Estado Mayor y luego segundo comandante. Y al pasar a la reserva, pues como era una unidad operativa, en el año 2020 acabé en la Dirección General de Armamento y Material llevando sistemas de ciberdefensa, con lo cual prolongué hasta los 10 años mi relación con la ciberdefensa. Y en el año 2023 comencé a trabajar para una empresa, para la empresa Genova, como director de la línea de negocio de ciberseguridad, y es en lo que estoy actualmente. Esta presentación nada tiene que ver con mi empresa ni con ese negocio, y es el resultado de una ocurrencia veraniega, como digo. En ese puesto, en el Mando Conjunto de Ciberdefensa, he tenido el honor y el privilegio de formar parte como presidente o como vocal en numerosos grupos de trabajo, pues que han tenido que ver con la transposición de la Directiva NIS, con el desarrollo de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional del año 2019, de la Estrategia de Seguridad Marítima del año 2013, en el cual me tocó desarrollar la parte de fomento de la ciberseguridad en el ámbito marítimo, de la Guía Unificada de Gestión de Incidentes al Reino de España, de la Guía de Ciberseguridad para Buques y Puertos. Y bueno, la verdad es que ha sido un destino en el que me lo pasé muy bien y en el que conté con profesionales magníficos. Y ya no me enrollo más y paso a hablar de lo que nos ha traído aquí. He dividido la presentación en 3 partes. Hay una pequeña introducción en la que explico de dónde nace esto y el paralelismo que voy a hacer, de ciberespacio y poder espacial, que es la parte más importante de la presentación, y por último, unas conclusiones. Este señor es Alfred Talmadge, capitán de navío de la Marina de los Estados Unidos, que en 1870 era profesor de Historia Naval en el Hughes Naval College. Y posteriormente tuvo un pequeño intervalo ahí en el que se dedicó a escribir un libro y posteriormente fue director del Hughes Naval College. La obra que escribió en 1870 es The Influence of Sea Power Upon History, que como verán es el mismo título que el de mi conferencia, cambiando solo naval por cyber. Bien, pues Alfred Mahan, en su obra, se dedicó a analizar un periodo de la historia naval especialmente conflictivo, que era el que iba entre 1660 y 1783, y a partir de ese análisis, sobre todo de las batallas navales y de los cambios de poder que se experimentan en esa época, pues saca una serie de conclusiones en un estudio en el que lo más interesante de las 600 páginas que conforman el libro está en las 50 primeras, porque las 550 de después
se dedican sobre todo a demostrar que lo que ha dicho en las primeras es cierto, ¿no? Y realmente es un libro de historia naval. Pero la primera parte es curiosa. Para el que lo lee con la perspectiva de hoy en día, pues hay algunas cosas que suenan bastante a perogrullo, pero que en aquel momento era la primera persona que las pensaba y tuvo bastante impacto, hasta el punto que su obra fue un gran éxito y mucho de lo que ha sido Estados Unidos posteriormente, muchos de los movimientos estratégicos que ha hecho Estados Unidos desde 1870 en adelante, tiene su explicación si uno entiende las teorías de Maham. Perdón. ¿Qué es el poder naval? Bueno, pues así es como lo definía Maham. Es la capacidad de una nación para utilizar los mares desafiando a rivales y competidores. Pues es una definición muy sencilla que a lo largo de la obra se entiende que tiene dos dimensiones y que podemos definir como lo siguiente, ¿no? La capacidad de una nación para mantener la libertad de acción en el mar y, llegado el caso, impedírselo al adversario. O sea que podemos ver que tiene una connotación, digamos, de naval resiliencia, podríamos decir, o de seguir operando a pesar de la posición del adversario, y una ofensiva de tratar de negar ese uso a un potencial adversario. Y bueno, esto es lo que se ha hecho normalmente a través del poder naval y a través de lo que eran las grandes armadas y las grandes flotas. Bueno, la primera conclusión a la que llega Maham es esta, que es bastante, como digo, bastante de perogrullo. Y es que la grandeza de una nación, si lo estudiamos a lo largo de la historia, las naciones que estaban en los primeros puestos del ranking mundial en cuanto a poder militar, económico, político, a todos les había llegado a través del mar. Porque el mar lo que le permitía era la defensa de sus intereses, el uso comercial y su control en la guerra. Bueno, esto es algo que almirante a los marinos no nos sorprende, porque incluso está en el himno de la Armada. El imperio vendrá a España por los caminos del mar, que es lo que ha llegado siempre a través de la historia y muy especialmente en esta época. Más conclusiones que saca Maham, y esta es una de las que más impacto tuvo en su momento, y era que el poder naval de una nación se sustentaba en 6 elementos fundamentales. El primero, su posición geográfica. Había estados que tenían una posición geográfica más adecuada para ejercer poder naval que otras, y eso explica pues, que Portugal, España, Francia, Inglaterra, pues fueran las grandes potencias en aquella época, las grandes potencias en el ámbito naval, y que, por ejemplo, Alemania pues no lo fuera, o Austria o Rusia. También tenía mucho que ver con su conformación físico-climática, o sea, tener unos mares que no fueran demasiado embravecidos, o tener muchas salidas al mar, o tener refugios naturales, pues también era importante. Pues el Mediterráneo era un mar en aquella época más apto para la navegación que el Atlántico, y eso también pues, influía, ¿no? La extensión del territorio. Cuanto más grande era el país, se entendía pues, que tenía más potencial, sobre todo en aquella época en el que, por ejemplo, para construir una armada, lo primero que había que hacer 50 años antes era plantar un bosque. Entonces, el tener territorio, tener salidas al mar, era importante también. El número de habitantes. El poder naval solo estaba reservado a los países con una importante población. Entre otras cosas, porque en aquella época, para dotar una fragata o un navío, hacían falta 2.000 personas, a lo mejor. Algo que hoy en día es impensable cuando tenemos buques de guerra que apenas navegan con un centenar de personas a bordo. El carácter de la población. Hay poblaciones, hay naciones en las que la población está más volcada al mar que otras, que hacen más actividad comercial a través del mar, que ejercen la pesca, que hay mucha población costera. Todo esto también influye.
también el carácter de la población en el sentido de más audaz o menos, ¿no? Pues, por ejemplo, España o Inglaterra se han caracterizado a lo largo de los siglos por ser naciones con poblaciones audaces, que les ha permitido, pues, las gestas que todos conocemos, ¿no? Y por último, obviamente, el carácter del gobierno. Hay gobiernos con una tendencia más imperialista o más intervencionista o más aislacionista, que eso también tenía efectos en cómo los estados ejercían su poder naval. Que estas 6 cualidades eran las que permitían a un estado ser un poder naval u otro, o no. Luego, otra conclusión muy clara, que es que la protección de los intereses políticos, económicos y militares de una nación dependía absolutamente de su capacidad de control de los mares. El comercio llegaba por el mar. Bien, pues lo que voy a hacer en los siguientes minutos es tratar de ver si este análisis que hizo Mahan lo podemos hacer para el poder ciberespacial. Mahan utilizó 126 años para hacer su estudio, yo apenas uso 40. Si suponemos que el ciberespacio tiene sus orígenes en los 80, en los 90, cuando aparece Internet sobre todo, pues podemos pensar que tenemos un margen de estudio un poco pequeño para algo pues con las ínfulas de tratar de ser de análisis del cyberpower y open history. Pero yo tengo que decir en mi defensa, bueno, me he adelantado un poco. ¿Qué es poder ciberespacial? Bueno, pues poder ciberespacial lo podemos definir con la misma definición que utilizó Mahan. Es la capacidad de una nación para utilizar el ciberespacio desafiando a rivales y competidores. O, lo que es lo mismo, esa dualidad, capacidad de una nación para mantener la libertad de acción en el ciberespacio y, llegado el caso, poder negárselo al adversario. Esa dualidad entre lo que hemos dicho de ciberdefensa, ciberresiliencia y capacidad ofensiva. Perdón. Bueno, como decía, a mí me puede parecer bastante presuntuoso que yo trate de analizar el poder del ciberpoder a través de la historia cuando el ciberespacio apenas tiene 3 o 4 décadas de vida. Pero en mi defensa tengo que decir que Mahan utilizó solo apenas un siglo de los más de 25 siglos de historia naval de los que podía haber hecho uso y que yo, por otra parte, estoy haciendo uso de la totalidad de la historia en el ciberespacio. En el ciberespacio han ocurrido muchas cosas en este tiempo. ¿Qué es el ciberespacio? Primera definición. Mahan no tuvo que definir el mar por motivos obvios. Yo traigo aquí pues, la definición de la OTAN, una definición un tanto, para mí, imperfecta, porque habla de dominio global constituido por todos los sistemas interconectados de comunicación, tecnologías de la información y otros sistemas electrónicos, redes y sus datos. Y después de haber dicho interconectados, dice, incluidos los que están separados. O son interdependientes, procesan y almacenan o transmiten datos. Al final, todo lo que tenga que ver con datos, todo lo que tenga que ver con unos y ceros, eso constituye el ciberespacio. Bueno, cuando analizamos lo ocurrido en el ciberespacio tenemos que ser muy conscientes de que analizamos lo que ha trascendido, lo que se conoce, y que gran parte de lo que durante estas décadas ha pasado en el ciberespacio, toda esa actividad hostil permanente que los que hemos trabajado en ciberdefensa conocemos, realmente es solo una pequeña parte de la punta del iceberg de lo que realmente ocurre. Por lo tanto, yo hablo de lo que conozco, que es aquello que ha trascendido. Y un poco esta es la relación de los grandes sucesos, podríamos llamar de las grandes batallas que tenemos hasta ahora que han ocurrido en el ciberespacio. Los principales incidentes, campañas que han tenido lugar. Y como vemos, en la columna de agresores y en la columna de agredidos, los nombres se repiten. Y los agresores vemos que todos tienen, hay apenas 3 o 4 nombres, en tanto que los agredidos, pues prácticamente en algunos casos, es todo el orden mundial.
Cuando analizábamos el poder naval en el siglo XVII, pues realmente era muy fácil determinar quién iba a ser el ganador de una batalla o el ganador de una guerra simplemente comparando el número y categoría de los navíos que tenía cada nación, o lo que era lo mismo, la capacidad, la cantidad de bocas de fuego de artillería que era capaz de poner en un combate. Entonces, bueno, pues con este medidor de Sea Power lo podíamos aplicar simplemente contabilizando eso, contabilizando los barcos y contabilizando los cañones. Pero ¿cómo podemos medir el Cyber Power? Bueno, pues yo voy a explicar lo que a mí se me ha ocurrido, que es un modo de medición indirecta que ya dirán ustedes si les parece bien o no. Lo primero que pensé es que podía haber cierta relación entre poder ciberespacial y la penetración del ciberespacio en cada uno de los estados. Este es un mapa en el que se presenta la extensión de cada país. Lo que presenta la mente es el número de internautas, podemos decir, o el número de personas que utilizan diariamente Internet. Entonces podemos ver que África, que en la realidad es 50 veces España, pues en esta figura es apenas 10 veces. Es decir, que hay estados con mucha más, en las que hay una muchísima mayor penetración en el ciberespacio que otros. Pero bueno, como pone ahí, que ha salido antes de tiempo, ¿esto es una fortaleza o es una debilidad? Porque cuando más dependiente sea un estado del ciberespacio, más vulnerable es al mismo tiempo a la acción sobre su propio ciberespacio de un adversario. Así que de momento lo ponemos en cuarentena. Nivel de desarrollo digital. Bueno, pues nos encontramos con algunas paradojas, como que vemos que países que consideramos intuitivamente posiblemente como grandes potencias en el ciberespacio, pues aparecen muy abajo. Y tampoco está muy claro que el desarrollo digital sea un buen medidor de lo que es la capacidad o el poder ciberespacial de una nación. Nos vamos a capacidad tecnológica o industrias tecnológicas asociadas al ciberespacio. Entonces vemos ahí pues, que las grandes empresas están muy asociadas a determinados países. Vemos que el top mundial de empresas tecnológicas prácticamente son una bandera, y como en el otro, pues apenas hay algunos estados que tienen 4 o 5 empresas que pueden discutir la abrumadora superioridad de los Estados Unidos. Bueno, este puede ser un medidor, ¿no? Lo que es capacidad industrial, que podemos hacer un símil con la capacidad industrial de una nación a la hora de un esfuerzo de guerra. Pues una nación que es una potencia industrial, pues es capaz de fabricar, llegado el momento, barcos de guerra, aviones o lo que haga falta para enfrentarse a un conflicto. Índice Nacional de Ciberseguridad. Bueno, este es un índice que cada año elabora un grupo de expertos internacional, independientes, y que realmente lo que valora es el desarrollo de ciberseguridad en una nación. Mete un montón de datos en una coctelera, en el cual hay datos que tienen que ver con gobernanza, con desarrollo normativo, que tienen que ver con capacidades, que tienen que ver mucho con ciberseguridad de infraestructuras críticas, servicios esenciales, organización de la ciberseguridad a nivel nacional, agencias que hay, categoría de esas agencias. Bueno, podemos definirlo como algo así como el nivel de ciberresiliencia de una nación. Y si analizamos los nombres que aparecen en esa tabla, vemos que para ser del top 10 hacen falta 2 cosas. Ser un país más bien pequeño y ser un país desarrollado. Por eso hay un gran número de países europeos ahí. Entonces, los primeros puestos en los últimos años pues están siempre Países Bajos, Bélgica, Estonia, Austria, España, Francia, Reino Unido. Son los que andan cambiándose ahí los puestos. Pero vemos que grandes potencias como Estados Unidos, como Rusia, como China, están muy abajo. Lo cual nos da una idea de que tienen grandes carencias en cuanto a ciberseguridad.
y es que es muy difícil desarrollar una gran ciberseguridad a nivel de un Estado cuando ese Estado tiene las proporciones importantes. Esto es importante. ¿Cómo podemos definir? O sea, digamos que hasta ahora hemos analizado la parte de capacidad para seguir operando en el ciberespacio y ahora vemos la de negárselo al adversario. ¿Cómo mido yo las capacidades ofensivas de una nación? Pues se me ha ocurrido que en este caso los navíos no pueden ser otra cosa que los grupos APT. Grupos APT que todos sabemos que al final se aglutinan en 4 o 5 estados. Ahí están los Kitten, los Bear, los Lazarus y una APT que es muy singular, pero que tiene más capacidad que todas juntas, que está adscrita a la NSA y que todos conocemos. Bueno, pues digamos que al final capacidad ofensiva real en el ciberespacio tienen muy pocos estados. Podemos decir que realmente tienen 4 o 5 estados una capacidad ofensiva desarrollada. De esto podemos sacar el coloquio, ¿por qué solo estos y no otros? Estos además tienen capacidad ofensiva real, con experiencia real en combate, no como otros que sus capacidades ofensivas las juegan solo en simuladores. Bueno, pues aquí tenemos claramente Estados Unidos, tenemos claramente a China, a Rusia, a Corea del Norte y en menor lugar a Irán. Esos son los países que tienen verdaderas capacidades ofensivas con las que pueden atacar a un adversario. Pues vamos a tratar de sacar unas conclusiones de todo lo que hemos visto hasta ahora. La primera, bueno, es la misma que la de Mahan. Hoy en día, la grandeza de una nación está íntimamente asociado a su capacidad de defender sus intereses en el ciberespacio. Porque hoy en día, toda actividad de una nación, todas las empresas, todas las actividades, incluso las más peregrinas, podemos pensar en relaciones sociales, en el deporte, pero no solo en la industria, en la comunicación, en el transporte, todo se apoya de manera decisiva en el ciberespacio. Por tanto, es muy importante tener su uso comercial en tiempo de paz y su control en caso de guerra, como los que hayan estudiado el tema, pues está pasando en la guerra de Ucrania. El potencial, el poder ciberespacial de una nación depende fundamentalmente de 3 factores. De su nivel tecnológico, que podemos definir, como he dicho antes, como su capacidad industrial ciber. De su capacidad de ciberresiliencia, que tiene que ver muchísimo con la ciberresiliencia de sus infraestructuras críticas y servicios esenciales a nivel de Estado. Y por último, con sus capacidades ofensivas en el ciberespacio. Y si analizamos los 6 factores que Mahan consideraba fundamentales para el desarrollo del poder naval, pues vemos que la posición geográfica nada influye en el poder ciberespacial, tampoco la conformación físico-climática, ni la extensión territorial, ni el número de habitantes, ni el carácter de la población. Ninguno de esos factores tiene que ver con que Rusia, China, Estados Unidos, Irán y Corea del Norte sean grandes potencias ofensivas. Pero sí que tiene que ver ahí el carácter de su gobierno. El uso que un Estado hace de su poder ciberespacial ofensivo depende exclusivamente del carácter de su gobierno. Y esto es porque hoy en día el ciberespacio tiene una característica que lo hace completamente diferente del resto de ámbitos de las operaciones militares. Y es que la disuasión no funciona. Disuasión no funciona porque no puede existir el principio fundamental de la disuasión, que es la disuasión por represalia. ¿Y por qué? Pues a su vez, porque es prácticamente imposible atribuir una acción a un actor concreto. Y si no puedo atribuir una acción a un actor concreto, no lo puedo señalar, no lo puedo acusar, ni puedo actuar contra él. Esto hace que muchos actores decidan que
si nadie va a saber que he sido yo el autor, no tengo ningún reparo en utilizar estos recursos. Esos estados son aquellos en los que no existen contrapoderes estatales que puedan actuar para impedir ese comportamiento de los gobiernos. Sin embargo, si ese modelo de actuación lo ejerciera una democracia occidental, rápidamente habría contrapoderes del Estado que actuarían para que esa actividad ilegal en el ciberespacio no se pudiera llevar a cabo. Y esto es hoy en día lo que diferencia a unos y otros. Y nos encontramos con esta paradoja, que la mayoría de los estados ciberresilientes tienen nulas o muy escasas capacidades ofensivas, en tanto que los que tienen capacidades ofensivas tienen enormes carencias en cuanto a su ciberresiliencia. Es decir, Estados Unidos, Rusia, China, son naciones muy vulnerables a ciberataques a gran escala y contra sus infraestructuras críticas. Otra perogrullada, como las de Maham, es que la protección de los intereses políticos, económicos y militares de una nación depende completamente de su capacidad de controlar el ciberespacio. No solo por esa protección de eso que da sustento a todas las actividades de un Estado, sino también por todo lo que tiene que ver con información, con control del relato, con guerra híbrida. O me he quedado sin pila, o me han ciberatacado. Ahora, bueno, y ya para terminar, un corolario. El ciberespacio es transversal. El ciberespacio es transversal al resto de ámbitos operativos. Es transversal a tierra, mar, aire y espacio. Lo que ocurre en el ciberespacio tiene enorme impacto en el resto de ámbitos operacionales. Bueno, pues nos podemos encontrar con que una nación que haga su checklist y descubra que no tiene ninguna opción de ser una potencia naval, o una potencia terrestre, o una potencia aérea, diga, bueno, pero tengo una posibilidad de contrarrestar la superioridad o la supremacía de ese adversario a través del ciberespacio. Y como defendí aquí, en esta misma sala, no, en otra más allá, hace 8 años creo, una armada de 25.000 personas es una armada mediana. España es una armada mediana, tiene una armada mediana. O Francia, o Italia. Sin embargo, un ciberejército de 5.000 personas convierte a ese Estado en una ciberpotencia. Y esto es algo en lo que tendríamos que reflexionar, sobre lo que tendríamos que reflexionar. Y esto es todo. Espero que no les haya sido muy dura la conferencia y estoy dispuesto a someterme a cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias. Opa. Tenemos ahí alguna pregunta. Yo tengo alguna que te quiero hacer directamente y me cuelo rápidamente. Has dicho que el carácter de la población en ciberseguridad no tiene relevancia para este indicador, pero si te fijas, grupos como NoName se han postulado como grupos que salen de la ciudadanía para apoyar los intereses geopolíticos de distintos países, que luego podemos debatir si realmente son grupos ciudadanos o es alguien escondiéndose detrás de una marca. Y la pregunta, imaginemos que de verdad son grupos ciudadanos, ¿vale? Todo ese underground del hacking no es algo utilizable como capacidad, porque España, por ejemplo, tiene una tradición de hacking muy amplia, ¿no? Bueno, no sé si me estás llevando al tema de la ciberreserva, que prefería no tocar ese tema, pero bueno, obviamente lo estamos viendo en la guerra de Ucrania. Ucrania, antes de empezar el conflicto, los analistas de ciberseguridad y ciberdefensa preveían que iba a durar 30 milisegundos el ciberespacio ucraniano, que prácticamente iba a colapsar en cuanto los rusos lo quisieran, ¿no? Y nos hemos encontrado con que el ciberespacio ucraniano ha estado
bastante sano, a pesar de toda la actividad rusa para intentar corromperlo, ¿no? Y esto ha sido en muy buena parte por la coordinación y por sumar todas esas capacidades de los individuos a la ciberdefensa de una nación. O sea, Ucrania ha entendido que sin Internet y sin telecomunicaciones no podía subsistir, que sin ciberespacio sus actividades no iban a poder durar más que unos días o unas semanas frente al poderío ruso. Ya ha tratado por todos los medios de incrementar su ciberresiliencia, algo que también obviamente le han apoyado determinados países y sobre todo Estados Unidos. Pero ha tenido mucho que ver con el ingenio, con el exprimir al máximo las capacidades de su población, en los ejércitos de ciberpatriotas, el crear aplicaciones a través de las cuales los ciudadanos podían informar de cosas que ocurrían, de utilizar toda esa capacidad de hacking que tenían pues, ciudadanos, que fue un poco el reto que nos encontramos nosotros cuando creamos el Mando Conjunto de Ciberespacio. Y yo siempre ponía un símil, dice, ¿cómo habéis creado vuestras capacidades ofensivas? Digo, pues como si hubiéramos tenido que crear un equipo de tiro con arco del Ministerio de Defensa. Hubiéramos dicho, ¿hay alguien que sepa tirar con arco? Y resulta que el chofer del almirante tira con arco los domingos. Pues poco menos que así fue como creamos la capacidad ofensiva del Mando de Ciberespacio al principio. A partir de gente que tenía como afición, que eran militares y tenían como afición, pues el hacking. Y lo fuimos reclutando, tuvimos que crear una serie de vacantes muy raras, porque pedíamos un piloto, pedíamos un mecánico de aviones, pedíamos... No, es que decían, ¿por qué pedís esto? Digo, porque es que si no, no le llega el complemento adecuado. Bueno, me estoy yendo por las ramas. A lo que voy, es que es fundamental tener la capacidad de integrar todas las capacidades que puede tener una nación, que en el ciberespacio son muchísimas, para trabajar por el bien común y sobre todo por la ciberresiliencia nacional. Porque tenemos que pensar que en caso de un conflicto, el oponente no va a atacar solo nuestras unidades militares a través del ciberespacio. Va a tratar de atacarlo todo y va a atacar sobre todo nuestras infraestructuras críticas y servicios esenciales, que es lo que permite que el país siga funcionando. Absolutamente. A mí me parece muy interesante la idea del indicador. ¿Y has mirado a ver si había algún proyecto dentro de Mitre o alguna cosa parecida para poder hacer estas evaluaciones? Yo no te digo que no lo haya. Yo desconozco si lo hay. Sí que sé que los del National Cyber Security Index analizan un montón de parámetros que ya te digo que van, no sé, te dará un punto 2, ¿tiene estrategia nacional de ciberseguridad? Dice, sí, 2 puntos. Bueno, a partir de ahí hay muchísimas más cuestiones que tienen que ver con infinidad de cosas, incluso seguramente con la posibilidad de la ciberreserva. Pero al final analizan, desmenuzan y sacan como del orden de 150 indicadores con los cuales sacan pues, el índice nacional, que puede ser más real o no. Habría que ver lo que dura España en caso de un ciberconflicto contra Rusia, no lo sabemos. La idea que estás promoviendo a mí me parece mucho más simple y me parece muy interesante desde el punto de vista de equipo rojo, porque obviamente todos estamos pensando en el indicador desde el punto de vista de azul, ¿no? De la resiliencia y tal, pero es que poder evaluar a los estados en función a cómo de grande es la espada que tienen, yo lo veo súper interesante. A mí me parece un proyecto muy relevante. Bueno, uno de los estudios que hicimos cuando desarrollamos el Mando Conjunto de Ciberdefensa, y en el cual estaba claro, porque teníamos un mandato, que teníamos que crear capacidades ofensivas, era cómo las creamos. Y yo en la primera reunión de brainstorming, porque empezamos ahí con la pizarra en blanco, fue, pues habrá que crear una APT militar. O sea, tenemos que crear una APT. Entonces, se trataba de entender cómo funcionaba una APT, pero una APT que tuviera departamento de recursos humanos, departamento de logística, departamento tal, a lo militar, ¿no? Y con funcionarios que trabajaban de 8 a 5 de la tarde. Pero al final teníamos que tener las mismas capacidades que tiene un grupo APT para poder atacar a un adversario. El problema, como digo, es con el que se encuentran todas las naciones legales, podríamos decirlo, del mundo. Y es que mientras otras usan el ciberespacio como campo de operaciones,
Hay otras que solo pueden utilizar los ciberrangers para jugar. Muy interesante. Recordad que tenéis la aplicación que os podéis instalar desde la que podéis lanzar las preguntas, ¿vale? Y que las recibiremos ahí en una tablet que tenemos de control. Un último comentario. ¿Has pensado sistematizar el indicador incluyendo, por ejemplo, personas concretas de referencia que se puedan evaluar? Lo digo por lo siguiente. Hace unos años, Raúl Siles comentó que nos equivocamos hablando de ciberarmas. Llamamos ciberarma al exploit, pero en realidad eso es cibermunición. El ciberarma eres tú y soy yo. Entonces, es muy interesante esa reflexión que hacía Siles, porque si tú eres capaz de enumerar el número de ciberarmas que tienes, que luego van a crear cibermuniciones, ¿no? Pero si tienes esas ciberarmas identificadas, puedes dar una entidad, pues igual que el que tiene el club nuclear, ¿no? La bomba atómica. Pues ya sabes, Pakistán, la India, Estados Unidos, Israel, Francia, bla, bla. Pues lo mismo con el que tiene muchas ciberarmas, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, estoy completamente de acuerdo. Yo no he hablado en ningún momento de ciberarsenales. Hablo de grupos APT. Claro. ¿Por qué? Porque realmente yo todavía sigo sin tener muy claro qué es una ciberarma, porque una ciberarma realmente es código. Es código, además, que para que sea útil y funcional, para que pueda tener éxito, depende de la existencia de una vulnerabilidad en el objetivo, que es algo tan volátil como que se parche determinada vulnerabilidad o no. O sea, que es todo muy volátil, cambiante, y al final realmente lo que te da la capacidad de crear ese armamento artesanal, porque es artesanal, es tener a personas que sean capaces de entender cómo funcionan los sistemas de defensa, cómo se pueden entrar en ellos, cómo se puede hacer daño a las cosas a través de unos y ceros. Y eso efectivamente son personas. Entonces, hacer una especie de catálogo de individuos a nivel nacional, pues a mí se me escapa. No sé si el CCN tendrá su lista de colaboradores en caso de, pero desde luego yo no tengo ese dato. Tampoco sé si en España hay una comunidad de hackers mayor que la de Francia o la de Portugal, o sí que hay países que o sea, tiene pinta que Rusia, Ucrania siempre han tenido mucho, pero no tengo claro en qué parámetros se mueven el resto de países. Eso lo sabes tú mucho mejor que yo. Es muy interesante, la verdad. Yo quiero ver ese proyecto en GitHub y que se pueda colaborar con él. Me parece una idea muy interesante. Y luego habría que catalogarlos también por los de top y por los vainas, que hay muchos vainas, hay muchos. Sí, yo lo veo. Pues Enrique, muchísimas gracias y un aplauso. Gracias.